del doctor Aurelio Ochoa Alencastre. Aurelio. Ricardo, muy buenas noches. Muchas gracias por estar siempre a tus órdenes. Bueno, Aurelio, acaba de terminar el proceso electoral, sorprendente en muchos aspectos. Tenemos mucho que conversar, pero quiero de arranque remitirme a lo que está pasando en el Cusco, en nuestra tierra. Vamos a empezar por ahí con la elección de Jorge Acurio como presidente del gobierno regional. Le ha sacado como 5 o 6 puntos de ventaja a Máximo San Román, que hubiera sido también de repente Máximo San Román un gran presidente regional, pero bueno, la mayoría de la población cusqueña le ha dado pues su respaldo a Jorge Acurio, quien se ha comprometido en una serie de puntos, en una serie de temas, justamente con el tema del gas. Aurelio, ¿qué nos puedes comentar al respecto? ¿Qué expectativas, qué esperanzas, qué referencias? Bueno, en primer lugar lo que habría que felicitar, si esa ha sido la decisión del pueblo cusqueño, sí, pues hay que respetarla, claro, porque la palabra de la población lógicamente es la palabra de Dios, como se dice. En consecuencia hay que saludar. Y en el caso de Máximo San Román ciertamente también hubiera sido una muy buena opción, obviamente, ¿no? Bueno, en el caso concreto de lo que tú me señalas, esperemos que se cumplan los compromisos, y me parece que uno de los compromisos del señor Acurio, precisamente, Ricardo, ha sido la de hacer algo por Camisea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Retomar el tema de Camisea, que en cierta manera pues ha sido, podríamos decir, abandonado, ¿no? Temporalmente, cierto, ¿no? Por este proceso electoral. Me parece que es la oportunidad para que precisamente ahora las nuevas autoridades demuestren, ¿no es cierto?, la sintonía con el pueblo, en este caso lo que siente la población cusqueña, y lógicamente seguro que ha sido el tema de discusión en la campaña cusqueña el gas de Camisea, obviamente, porque el gas de Camisea pues está en el Cusco, ¿no es cierto? Entonces creo que hay seguramente algunos compromisos. Tengo entendido que inclusive se ha firmado un acta, ¿no es cierto?, previamente de compromiso, ¿no?, de tomar, digamos, acciones, en fin, concretas. Y esperemos que eso se cumpla, y lógicamente la población del Cusco las hará cumplir, porque las autoridades no solamente, o las que en su periodo, digamos, preelectoral han ofrecido, se supone que cuando algo le ofrecen al Cusco es que lo van a cumplir, y el pueblo cusqueño pues las hará cumplir, ¿cierto? Entonces así que esperemos que eso se materialice, y evidentemente que todo el país también está esperando qué cosa es después del proceso electoral, qué va a hacer el Cusco, ¿no es cierto?, qué van a hacer las autoridades elegidas con relación a un tema que trasciende al Cusco, que es el gas de Camisea, ¿no es cierto? Porque justamente lo que comentábamos antes, esto de todas maneras repercute en la economía nacional. Y por ejemplo, en cosa concreta, es el caso de las tarifas eléctricas que tú mencionabas, ¿no es cierto? Evidentemente, bueno, ha habido un incremento, ¿no?, del 0.8%, si bien es cierto, no afectado por el costo del gas natural, pero sí en este caso por la elevación del precio del petróleo a nivel internacional, ¿no? Entonces es en 0.8 digamos, el factor que se incrementa para lo que sería la parte residencial. La parte industrial 0.9, en fin, es variable. Lo concreto es en este caso que, digamos, queda pendiente un tema muy, muy importante como es el gas de Camisea. Y recordemos que justamente hoy ha salido en los diarios respecto a lo que sería el caso del gasoducto andino. Se estima que para finales de noviembre se estaría aprobando, ¿no es cierto?, una parte de lo que sería el estudio de impacto ambiental, y finalmente para diciembre estaría todo el estudio de impacto ambiental. Bueno, lo que sí más bien se exagera en cuanto a inversiones a realizar, es probable que las inversiones que se han mencionado de 22.000 millones de dólares, pues sea alrededor en 22 años, una cosa de esas, ¿no? Entonces es fácil a veces marearse con los números. Lanzar cifras sin pensar. Y lanzar cifras sin pensar, pero en fin, lo importante es ojalá que se materialice lo que hasta la fecha no se materializa, y ya estamos cerca de la fecha, precisamente el límite que señalaron el 1 de enero, ¿no es cierto? Estamos bastante cerca cada vez. Esperemos que no sea pues otro milagro, en fin, bueno, en todo caso que sea un milagro que esto se pudiese materializar, pero lo dudo ciertamente, porque hasta el día de hoy todavía no se conocen las reservas que precisamente podrían transportarse en ese gasoducto andino. En consecuencia, en tanto no se hayan confirmado las reservas, que hasta el día de hoy no se han confirmado, ojo, no se han confirmado las reservas para el gasoducto andino. Sí. En consecuencia, podría colocarse la primera piedra, como lo hemos dicho en más de una oportunidad, pero también podría ser la última, ¿no es cierto?, de este gobierno. Entonces, esa es una situación que lógicamente tiene que aclararse, o sea, no nos dejemos impresionar por las cifras millonarias que a veces se mencionan, ¿no es cierto?, y que lógicamente se las lleva el viento. Es muy fácil mencionar inversiones multimillonarias, pero que al final en el lapso de los años, ¿no?, entonces estas simplemente se esfuman, y eso es lo que ha ocurrido en general. Hay muchos ofrecimientos multimillonarios, pero que al final poco se concretiza, ¿no? Y esperemos que
no sea el caso para lo que sería el sur peruano, sobre todo en lo que son, digamos, la petroquímica, ¿no? Ojo, la petroquímica, la planta termoeléctrica que se piensa instalar en Quillabamba, la petroquímica en Hilo en este caso, ¿no? La planta de GLP, que tantos lo hemos mencionado, pero que hasta la fecha son solamente ofrecimientos. El detalle es el siguiente: ¿qué va a hacer en estos menos de 10 meses que le quedan a este gobierno? La verdad que no creo que mucho, ¿no es cierto? Alargar el tema nada más, tirar largas para que el próximo gobierno se encargue, ¿no es cierto? O sea, ¿para qué nos vamos a engañar, Aurelio? Eso es lo que está haciendo el gobierno, lamentablemente, lo percibimos, ¿no? Bueno, efectivamente, y eso justamente creo que ahora que se viene el próximo proceso electoral, Ricardo, esperemos que los candidatos en este caso se pronuncien. Ya sabemos, bueno, ya se ha dado el veredicto de las urnas de lo que corresponde a las autoridades regionales y municipales que van a tomar su rol, evidentemente, van a cumplir con las promesas, pero también ahora viene otro proceso electoral en abril, como sabemos, y ya es, digamos, las autoridades nacionales, ¿no? En este caso, tanto congresistas como presidente. En consecuencia, esperemos que estos nuevos aspirantes, ¿no es cierto?, ofrezcan al Cusco, en este caso, o al sur en general, qué cosa es lo que van a hacer, por ejemplo, con casos concretos. Estamos hablando del gas de Camisea, el gasoducto andino, el caso, por ejemplo, de Espinar. Recordemos que ese es un tema que todavía queda pendiente y al parecer ahora estamos viendo que recién han comenzado a reflexionar. Eso es algo positivo, al final. Hay una reunión pendiente del ministro Villasante estos días, me parece el 11 de octubre, si no me equivoco, tiene una cita en Espinar nuevamente para ver ya la segunda parte del problema, llegar a ciertos acuerdos concretos, ¿no? Que tienen una solución técnica, ¿no? No, efectivamente, parece que hay buena voluntad. Me parece, digamos, que este señor sí es político, pero se nota que tiene buena intención. Además es cusqueño. Además es cusqueño. Bueno, con mayor razón, entonces él sabe que de todas maneras tiene sus raíces por allá, ¿no? Entonces, me parece, digamos, al menos lo que he estado observando, tiene la mejor intención. Ahora, podría tener la mejor intención, como muchos otros, sin embargo, el pueblo de Espinar tampoco puede bajar la guardia, porque realmente ahora creo que todos han tomado conciencia en Lima y en Arequipa, ojo, y en Arequipa también, pero sobre todo en Lima, que es, digamos, donde debieron prever esta situación, ¿no es cierto? Es donde se decide, al final sabemos lo que ha hecho Proinversión, en fin. Entonces ahora reconocen que efectivamente tienen que en la parte alta, ¿no es cierto?, hacer todas las obras necesarias. Entonces, recién se está inclusive presupuestando, en fin, pero, digamos, tienen que haber compromisos concretos. Pero otra cosa, no solamente el compromiso, sino que además tiene que haber el dinero para poder ejecutar esas obras. O sea, no sería viable, obviamente, el que, digamos, en la parte baja todo se vaya a materializar, mientras en la parte alta pudiese postergarse. Entonces pienso que en forma simultánea esto debe que hacerse. Y seguramente los propios interesados, en este caso, de llevar adelante el proyecto, o los ganadores de la convocatoria de esta licitación, lógicamente creo que son los primeros interesados en que esto se logre, y no creo que sean tampoco inversiones muy grandes con relación a la inversión principal. Entonces, si el gobierno central, los gobiernos regionales, sobre todo, en este caso el del Cusco, que también tiene dinero para poder ejecutar estas obras, entonces, poniendo todos, ¿no es cierto?, aunando los esfuerzos, tanto económicos como intelectuales, obviamente, o sea, técnicos, yo pienso que podría materializarse de tal manera que haga viable todo el proyecto, porque recordemos que el proyecto Majes-Iguas 2 es de interés nacional, pero evidentemente no podemos olvidar a las poblaciones de las alturas, en este caso de Espinar, y creo que con justeza han reclamado. Y la única forma, lamentablemente, de hacerse escuchar en nuestro país, Ricardo, es precisamente reclamando, y eso es lo que ha ocurrido. Imagínate, en este momento ya estarían comenzando las obras, y ojalá hubiesen comenzado, pero se hubiesen olvidado de la gente más pobre, ¿no es cierto?, que tiene con las justas 2 horas, ¿no es cierto?, de agua potable, y sin embargo, pues toda esa agua se van perdiendo, ¿no es cierto?, sin poderlas canalizar, sin poderlas represar. Entonces, creo que esto ha servido para que todos reflexionemos respecto a lo que son los proyectos hídricos en general. O sea, no solamente en la región sur, Ricardo, sino en general en el país. ¿Qué pasa? Estamos viendo que en forma muy aislada se tocan, se estudian, se atacan, se convierten en obras, ¿no es cierto?, los proyectos, en este caso, agroenergéticos. Entonces, ¿qué sucede? Solamente vemos un factor y no vemos a nivel de cuenca. Entonces, creo que en este caso debiéramos tomar como lección lo ocurrido en Espinar, para que en otros lugares, ¿no es cierto?, no ocurra cuando solamente la cuenca la vemos en una parte, ¿no es cierto?, ya final de la cuenca y no en la parte inicial. Entonces, la cuenca es un conjunto, es algo integrado, o sea, no se puede separar. Entonces,
tratemos de ver este tipo de proyectos de una manera más globalizada, ¿no es cierto? Ya que tanto hablamos de la globalización, por lo menos globalicémonos internamente. Sí. Y esa es una forma justamente, ¿qué cosa? De concatenar, ¿no es cierto?, todo lo que corresponde a los recursos hídricos, tanto en la parte alta como en la parte baja. En general lo que estamos viendo ahora es siempre en la parte baja, y no solamente en el sur, sino también en el norte. Entonces creo que esto podría generar en el futuro, si es que no se toma en cuenta la lección de Espinar, podría generar otros futuros conflictos sociales, y creo que justamente esta es una llamada de atención, Ricardo. Efectivamente, y son cosas que las venimos comentando contigo, Aurelio, desde hace varios meses. No queremos que vuelvan a ocurrir pues esos con lo de Combapata, lo de Sicuani, lo de Arequipa, lo de Ilave, en fin, todos esos lamentables sucesos que se han podido prever. Hay los instrumentos, hay las alternativas, se debe trabajar en las cabeceras de las cuencas, se debe reforestar, se debe captar agua de las nubes, en fin. Hay infinidad de propuestas de los técnicos. El día lunes estuvo con nosotros un físico cusqueño, Ramiro Valdivia, hablando de sistemas de andenerías, de reforestación en la zona de Majesiguas, en fin. Hay propuestas técnicas de los colegios de ingenieros de Arequipa, de Cusco, en fin. Existen los mecanismos, existen las fórmulas. Lo que falta es previsión, decisión política, fundamentalmente. Bueno, y justamente lo que falta, además de todo ello, es planeamiento estratégico. Entonces, ¿qué pasa? Integrar precisamente toda esa información que tú acabas de señalar, para que antes de iniciar un proyecto, ¿no es cierto?, Proinversión o las entidades encargadas, entonces, primero, ¿qué cosa? Recaben toda esa información. ¿Qué otras posibilidades, qué otras alternativas hay? Por ejemplo, las que tú señalas. Entonces, si se integrasen todas esas ideas, buenas ideas, de gente profesional que ha estado sobre el terreno, ¿no es cierto? Entonces a veces no se toman en consideración y luego tenemos que lamentar hechos como lo que estamos comentando. Entonces, ¿qué pasa? Es obvio que han habido estudios previos, pero ¿qué sucede? Como no hay una integración a nivel de planeamiento estratégico en el país, entonces recordemos que el CELPLAN, con los esfuerzos que viene haciendo, recién ha comenzado su tarea, ¿no? Mientras en otras latitudes, inclusive en el caso del África, países pues Dahomey, no, para nosotros son tan desconocidos, por decir, ¿no es cierto? Son países que tienen, pues, hace cuánto, 40, 50 años, ¿no es cierto?, sistemas de planificación, pero sistemas no, digamos, de la época de los 50, no, absolutamente, sino sistemas de planeamiento corporativo, de planeamiento estratégico moderno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No ocurren cosas como esta, una cosa tan simple como la, digamos, de tomar una cuenca en su conjunto, ¿no es cierto? Y en este caso, digamos, que eso es lo que se requeriría, ¿no?, para no estar lamentándose como lo que estamos teniendo en este momento. Así es. Le pido un corte, Aurelio, por favor. Vamos a un pequeño corte comercial. Estamos con Aurelio Ochoa Lencastre, amigos de todo el Perú. No se vayan, esto es Hora 8.